En Juan 17, capítulo 17 de Juan. Verso 23. Quiero que leamos ahí. Dice Jesús, son palabras de Jesús: yo en ellos y tú en mí. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿A quién le está hablando Jesús? Él dice, yo en ellos. ¿En quiénes? En ti y en mí, en nosotros. Jesús dice, yo en ellos y tú en mí. O sea, diciéndole Jesús al Padre, para que sean, ¿cómo? ¿Qué cosa? ¿Para que sean qué? Para que seamos perfectos. ¿Perfectos en qué? ¿Están leyendo ustedes junto conmigo? Yo quiero que cada uno de ustedes tenga su Biblia. Bueno, no importa si la tienen en el teléfono o la tienen en papel. A mí, yo prefiero en papel. Yo prefiero en papel porque ahí marco también y mejor. Y bueno, me gusta más en el papel. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El hermano que me pidió que les ayudara me dice, queremos algo que nos ayude para la unidad de la iglesia, unidad en Cristo, unidad entre los hermanos. ¿Qué es lo que menciona el Señor ahí? ¿Qué es lo que Jesús le dice al Padre? Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué ustedes dicen? ¿Dios quiere que haya perfección en la unidad entre hermanos, hermanas, entre nosotros, hijos de Dios, hermanos de Jesús? ¿Qué es lo que quiere el Padre? ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que haya perfecta unidad entre nosotros. Pero usted puede decir, sí, hermano, pero ¿cómo puede haber perfecta unidad en nosotros? Si algunas veces, algunos de nosotros, o algunas, o algunos, cada quien quiere hacer su voluntad y no nos sujetamos a lo que Dios ordena, a lo que la iglesia en general hemos conocido como los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, los requisitos de Dios, pero algunos no queremos hacer lo que Dios ha mandado. Entonces, ¿cómo puede haber unidad perfecta entre nosotros? Y hay razón, porque ¿cómo usted puede estar unido con alguien o estar de acuerdo con alguien que no hace, no está haciendo o no estoy haciendo lo que Dios ha mandado y el otro sí, o la otra sí? ¿Puede haber unidad? No puede haber unidad. ¿Pero podemos estar en la misma iglesia? Sí, podemos estar en la misma iglesia. Podemos ser miembros de la iglesia, ambos. Podemos ser miembros de la iglesia, todos. Pero ¿hay unidad o habrá unidad en esa condición? Casi imposible. Podemos estar unidos, hermanos, muchas veces en cosas que son o que no tienen nada que ver o mucho que ver con lo que es lo espiritual. Ahí vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Pero cuando se trata de lo espiritual, difícilmente tú estarás de acuerdo con alguien que no quiera vivir la vida de acuerdo a los estándares de Dios. Pero ¿saben una cosa? El consejo de Dios es, hay que soportarnos, hay que soportarnos. Hay que soportarla, hay que soportarlo. ¿Por qué? Porque Dios te ha soportado a ti. ¿Cuánto te ha soportado a ti Dios? ¿Cuánto me ha soportado a mí el Señor? ¿Cuánto? Yo creo que mucho, mucho. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que Dios es paciente con todos y Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que te pierdas tú, Él no quiere que me pierda yo. Él no quiere que nos perdamos ninguno de nosotros. Es más, el Señor no quiere que se pierda ninguno de los hombres o mujeres o niños, niñas, jóvenes en esta tierra. Él no quiere. Él lo que quiere es, ¿qué cosa? La salvación de cada uno de nosotros. Pero que para que Dios nos salve, tenemos que llegar, como el apóstol dice aquí,
a la perfección, ¿en qué cosa? En la unidad. Entonces, ¿qué es lo que sigue diciendo el apóstol? Tenemos que estar perfectamente unidos. Perdón, aquí es Jesús, pero vamos a ver lo que Pablo dice después en el capítulo que vamos a leer. Vamos a estar centrándonos ahí en el capítulo, pero antes venía a este texto primero de Juan, donde Juan está diciendo aquí, o escribió las palabras que Cristo dijo: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Para qué? ¿Por qué es que la iglesia tenemos que estar unidos? ¿Ustedes creen que la gente del mundo podrá llegar aquí a este lugar, a congregarse y a estar con nosotros acá y aprender de lo que nosotros les vamos a enseñar, si nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y no estamos unidos? Estamos desunidos. Si estamos peleando los unos con los otros, las unas con las otras, no están de acuerdo y están peleando, ¿cuál es el ejemplo que nosotros daremos a la gente que venga aquí? Ustedes saben cuál es la razón por la cual el Señor no trae mucha gente de los que viven y están afuera del mundo todavía. Porque la iglesia, nosotros todavía no hemos recibido lo que Dios prometió, lo que el Señor prometió, poder. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es ese poder? Hechos 1 y Hechos 2 mencionan ese poder. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo. Cuando Él venga, entonces convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A ti primero, a mí primero y después a los demás. Pero si nosotros dentro de la iglesia no sabemos vivir como hermanos y estamos desunidos, vamos a dar un ejemplo malísimo a las personas que lleguen buscando de Dios a nuestra iglesia. Y por eso que el Señor todavía no ha traído a muchísimos que tiene fuera. Pero el Señor prometió algo: mas tengo otras ovejas que no están, ¿dónde? En este redil, pero me conviene traerlas, porque habrá un solo rebaño y ¿qué más? Un solo pastor. El mundo, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Palabras de Jesús. Pero ahora vamos a ver lo que el apóstol dice. Efesios 4. Vamos a estar centrándonos ahí en Efesios 4, porque hay mucho para hablar ahí, demasiado. Pero vamos a centrarnos en algunos textos y algunas palabras específicas ahí, porque estamos hablando y vamos a hablar en relación a la unidad. Unidad. Yo pues, preso en el Señor. ¿En qué condición estaba Pablo? Preso. Preso en el Señor. Os ruego. ¿A quién le está rogando? A ti y a mí, a la iglesia. Noten bien. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andéis como es digno. La pregunta es, en la iglesia, ¿todos nosotros andamos y hacemos como es digno de un cristiano? ¿Todos nosotros? Difícilmente. Bueno fuera de que todos en la iglesia, todos nosotros andemos como es digno de lo que nosotros decimos ser. ¿Qué es lo que decimos ser nosotros? ¿Qué decimos ser? Seguidores de Cristo. En otras palabras, una sola palabra utilizamos para todo ello: cristianos. Cuando usted dice que es cristiano, usted está diciendo que es seguidor ¿de quién? De Cristo. Y si usted dice que es cristiano, usted está diciendo que es imitador ¿de quién? De Cristo. En realidad, usted y yo imitamos a Cristo. Algunas veces nuestra vida deja mucho que desear en lo que toca ser el cristianismo auténtico. Somos cristianos, sí, eso es fácil decirlo. Y usted ve en los rótulos de las iglesias
iglesia cristiana tal, y ve otro rótulo más adelante de otra iglesia cristiana tal, iglesias cristianas en toda parte del mundo y de este lugar, iglesias cristianas. Pero en realidad los cristianos que estamos dentro, ¿somos lo que decimos ser? Muchas veces, y la mayoría de veces, por falta del poder que Dios dice que va a otorgar, todavía no estamos viviendo a la altura de lo que nosotros decimos ser. Pero qué bueno, que así como el Señor pide que nosotros los unos a los otros tengamos paciencia, así también el Señor tiene paciencia con nosotros. El tema de esta mañana, bueno, yo estaba aquí y escuché. Yo creo que muchas veces lo que se habla de nuestros púlpitos, cuando alguien lo habla y alguien lo dice, a algunos no les puede sonar, o a algunos no nos puede sonar muy bien, porque posiblemente nos ofenda lo que algunas veces se dice de aquí. Sí, es verdad, ofende. La palabra de Dios a veces ofende cuando se nos dice y cala a lo que nosotros estamos haciendo mal. Pero no es por maldad, es por reprensión. ¿Acaso la Biblia no dice en Apocalipsis del Señor, yo reprendo y castigo a quienes? Después de dar el mensaje, al final de dar el mensaje a la Odisea, en esa parte el Señor dice, yo reprendo y castigo a quienes? A los que aman. Pero muchas veces el predicador que dice algunas cosas que disgusta a algunos que otros en la congregación, los ancianos, y a veces el líder mayor se encarga de decir, ese hermano o ese fulano o ese otro, no lo pongan a predicar más, porque nos va a desbaratar la iglesia. Sí, a mí en algunos lugares no me han invitado más a predicar, después de algunas veces que me invitaron y me oyeron hablar, y lo que yo dije caló, posiblemente a más de alguno le ofendió, porque la palabra de Dios, Hebreos, Pablo dice que es como espada de dos filos. Y si el apóstol dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que corta. ¿Y qué es lo que quiere cortar Dios con su espada? La maldad que hay en nosotros todavía. La maldad que hay en ti todavía, porque quiere que lleguemos a la unidad de la fe. Pero necesita hacerlo con la espada. ¿O acaso Dios tiene algún otro medio de hacerlo? No. Es la espada. Es la palabra de Dios. Se tiene que dar, se tiene que decir. Aquí muchos predicadores tienen diferentes formas de hacerlo. Sí. Pero la palabra de Dios se tiene que dar tal cual está escrita, porque es la palabra de Dios. Así que si se tienen de enojar, no se enojen con el predicador, enójense con Dios. Verso 3. Solícitos, cada uno de nosotros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Quién nos une? ¿Quién nos va a unir? El Espíritu Santo. Hermanos, no puede haber unidad entre nosotros si no es el Espíritu Santo que trabaja en ti y en mí. Imposible. No hay otro poder. Ustedes saben que hay tres poderes. Y digo eso porque está escrito y lo estoy repitiendo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero uno ha sido designado para esa obra en la cual estamos mencionando acá. Yo me voy, pero no los voy a dejar solos. ¿Les voy a enviar a quién? Al Espíritu Santo. Algunos dicen que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Cuidado con eso, porque eso está corriendo como pólvora por todos lados. Que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Si fuera el mismo, como él dice, me voy y le voy a enviar otro. ¿Otro? Si es otro, no es el mismo. Las palabras de la Biblia son claras, pero muchas personas, muchos de nosotros, de tan inteligentes, nos pasamos. ¿De inteligentes a qué?
a insensatos. Sí, muchos de nuestros hermanos están diciendo eso y creyendo eso. Y quieren enseñar eso a los demás. Tenemos que leer nosotros la Escritura y entender lo que Dios dice. Y tenemos también que pedirle que sea Él. Porque dice que cuando Él venga, el otro, Él nos va a enseñar, nos va a instruir. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz. No estoy de acuerdo contigo, pero no por eso voy a pelear contigo. Vamos a estar en paz. Tú crees lo que crees, si quieres creer lo que quieres creer, ese es tú. No nos podemos poner a guerrear con los hermanos o con las hermanas. ¿Por qué? Porque alguien cree diferente. ¿Acaso no somos libres de creer y pensar diferente que los demás? Sí, porque no somos maquinitas hechas en serie, que Dios las hizo con una numeración de serie, o papelitos cortados con la misma tijera, la misma medida. No, cada uno de nosotros tiene un cerebro el cual Dios dio y dotó para que tú y yo tengamos nuestro conocimiento, que viene de quién, de lo alto, viene de Dios. Tenemos que razonar y tenemos que pensar. Somos así, por eso tenemos capacidades diferentes. En las escuelas usted se puede dar cuenta, los muchachos, todos sacan la misma calificación, ¿verdad que no todos? Y algunos se pasan, sacan buena calificación y todavía le ponen ahí excelente, excelentísimo. Se pasó. Nosotros deberíamos de ser así, pero en el estudio y en la comprensión de la palabra de Dios, excelentísimos, un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Voy a leer rápido acá porque vamos a centrarnos en otros textos más adelante. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cada uno de nosotros recibe don y dones de Dios, diferentes. Y usted dice: bueno, el hermano predica, yo no puedo predicar. Bueno, sí, no crean que yo soy predicador porque nací predicador, no. Me recuerdo la primera vez que alguien me pidió que diera la lección en la mañana. No llega el maestro y yo estaba sentado ahí, un muchacho que recién en el 82 comenzaba en la iglesia, y una de las hermanas se me acerca y me dice: usted puede. Y yo le digo: ¿qué? ¿Usted puede dar la lección? Sí, yo estudiaba mi lección, pero yo nunca me había parado enfrente a dar la lección y a explicar y a que me preguntaran y yo contestar. Recién me bautizaba, muy pocos días tenía de bautizado. Sí, pero yo había estudiado mi lección. A mí me habían dado todos los estudios, yo sabía todos los estudios, las 20 y tantas lecciones, 30. Así que tenía bastante en el cerebro, había aprendido bastante, porque la persona que me enseñó también tenía bastante conocimiento, aunque recién iniciaba en la obra, en la fe, en la iglesia. Tenía bastante conocimiento. Me dice: usted puede. Bueno, no me quedó otra que aceptar. Y tuve que empezar. Y de ahí comencé a dar una lección. Y después, como vieron que podía desarrollar la lección, me dicen: ahora va a ser usted el suplente del maestro. Tenemos que hacer lo mismo acá también con los jóvenes. La iglesia, los líderes, se tiene que hacer lo mismo con los jóvenes. Tenemos que ir viendo quiénes son y quién es o cuáles son los que pueden desarrollar algún talento para poderlo poner al servicio de Dios. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido en la iglesia como obreros, como misioneros, porque ese es el objetivo. Dios nos ha llamado, sí, pero para que llamemos a otros. Así que todos podemos. Y si usted dice: no puedo, bueno, el Señor va a dar don. Algo otro don va a tener usted que el Señor le puede dar. 9. Y eso
de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Y él mismo constituyó, note ahí, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, y qué cosa más, maestros. Usted no es pastor, pero usted puede enseñar. No necesariamente tiene que ser un maestro de educación, pero usted tiene que ser un maestro de educación bíblica, porque usted tiene que ser el maestro que le va a enseñar a los otros que recién van a entrar o van a seguir entrando en la iglesia. Tiene que haber maestros, tiene que haber alguien que enseñe. Mateo 4:23, ¿cuál era la obra del Señor? Búsquenlo si quieren muy rápido. Mateo 4:23, ahí está 3 cosas que Jesús hacía y hizo en su ministerio. ¿Qué es lo que él hacía ahí? 3 cosas. Usted va a encontrar que Jesús, ¿qué hacía? Sanaba. ¿Qué más hacía? Predicaba. ¿Y qué más? Enseñaba. 3 cosas. Entonces, si somos discípulos de Jesús, ¿podemos enseñar? Sí, podemos enseñar. Si somos discípulos de Jesús, ¿podemos llegar a ser predicadores de la palabra? Claro que sí. Cualquier cosa que el Señor quiera que tú desarrolles, el Señor te va a poner que tú lo puedas hacer. Y si no, el Señor te va a capacitar. ¿Con qué fin? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar. ¿Cómo quiere el Señor que seas tú en su ministerio? ¿Cómo quiere que seas? Perfectos. ¿Se puede? Algunos dicen, no se puede ser perfectos porque somos humanos. Sí, es verdad, hasta cierta medida, hasta cierto punto, porque Dios es perfecto, pero pidió que los humanos que lo seguimos seamos perfectos. ¿Por qué? Porque Dios, Él es perfecto en su esfera de Dios, pero el humano podemos llegar a ser perfectos en la esfera de humanos porque Él lo dice. Amén. Y si Él lo dice, yo lo creo. Aunque los demás o muchos no crean, yo lo creo. Dios es perfecto. Sí, pero el ser humano puede llegar a ser perfecto en su esfera de humano. Y eso es lo que Dios pide. Que nosotros seamos y lleguemos a la perfección. A la perfección como humanos. Pero siempre nosotros buscamos un pretexto. Oh no, somos humanos, nos equivocamos. Sí, es verdad. Somos humanos, no somos perfectos. Hasta cierta medida no somos perfectos. Pero para Dios, tú y yo podemos llegar a la perfección. ¿Cuál perfección? La perfección que es en Cristo Jesús. Y no lo digo yo, está escrito. Escrito está. ¿Así dijo quién? ¿El predicador? No. ¿Pablo? Bueno, inspirado por el Espíritu Santo, sí. Pero fuera del poder del Espíritu Santo, no. Pero como nosotros entendemos y sabemos que Pablo habló inspirado por el Espíritu Santo, entonces lo que Pablo ha dicho es ¿qué cosa? Es verdad. Pero si no es inspirado por el Espíritu Santo, alguien no puede ser verdad. Porque ahora hay muchos enseñando doctrinas que no han sido inspirados por el Espíritu Santo, sino por su propio conocimiento, por su propia sabiduría. Y por eso es que nosotros tenemos que analizar todo lo que alguien diga. Y por eso es que a mí me gusta que usted tenga la Biblia cuando yo estoy hablando. Porque si en algo me equivoco, que Dios no dice que sea así, usted levante la mano y me diga, hermano, ahí se equivocó. Así no es. Y yo voy a agradecerle a usted, porque estamos para aprender de Dios, cada uno de nosotros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Iglesia. Su iglesia. Y nosotros somos los miembros de ese cuerpo, de esa iglesia. Amén. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Sigue diciendo él.
hasta que todos lleguemos a la ¿qué? A la unidad. ¿Qué es lo que el Señor quiere de todos? ¿Están leyendo la Escritura conmigo, no? Amén. Hasta que todos nosotros en la iglesia lleguemos a la unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad. Pero, hay un pero. Siempre en todo hay un pero. Pero ¿será que será posible de que toda la iglesia y todos los miembros de la iglesia lleguemos a la unidad? ¿Perfectos? ¿Será? Difícilmente. Imposible. No porque Dios no pueda, sino porque tú y yo no queremos. Y sino porque tú y yo no le permitimos al Señor hacerlo. O Él no puede hacerlo en ti. ¿No puede hacerlo en ti? Sí. Se lo hizo con Pablo, que era perseguidor de la iglesia, era asesino de los hermanos, era cruel con los hermanos y hacía algo otros más que estaban afuera en el mundo, y Dios los trajo para que fueran y fueron instrumentos de salvación para otros, instrumentos de salvación útiles en las manos de Dios. Tú puedes llegar a ser útil en las manos de Dios para salvar a otros. No hay mayor trabajo en esta tierra, en este mundo. No hay otro como predicar la palabra de Dios. Llevar el mensaje de salvación a los demás. Y eso se puede hacer no solo de un púlpito, eso tú lo puedes hacer tú, de casa en casa, visitando a los hermanos, en tu trabajo, en cualquier parte donde tú te relacionas con los demás. Tú puedes llevar el mensaje de salvación a otro. Y ese es el mayor trabajo concedido a los seres humanos. Oh no, pero ahora en día la gente que tiene honores y títulos, esos son los que se cree que son los mejores en el mundo. Dios no considera así. Dios considera la obra de salvar almas como el mayor trabajo designado o dado a cualquier ser humano. Eso es lo que Dios califica como lo mayor. Por tanto, cuando tú te dedicas al trabajo misionero, a salvar almas, tú estás haciendo la labor que Dios ha designado como la mayor obra que hay o que existe en esta tierra. No ser presidente de Estados Unidos. No es ser presidente de Estados Unidos la mayor o el mayor título que se pueda ostentar en esta tierra. No. Lo mayor que Dios designa en esta tierra es hombres y mujeres que salven a otros, que sean instrumentos y que seamos instrumentos de salvación. ¿Y saben una cosa? Que Dios muchas veces designa a alguien o a alguienes para ser instrumentos de salvación. Muchas veces esas personas son las calificadas como lo peor de lo peor. Pero en las manos de Dios son instrumentos de salvación. La mujer en el pozo, ¿no? La mujer en el pozo. ¿Era digna? No. A la vista de todo el pueblo judío y a la vista de todo el pueblo de su misma tierra, esa mujer no podía hacer nada. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que debe de haber aquí? ¿Qué es lo que debe de haber aquí en tu cerebro? Matemática, álgebra, medicina. Es bueno, sí, todo eso es bueno. Todo eso te sirve ¿para qué? Para esta tierra. Todo el conocimiento científico que tú puedas adquirir, académico, no importa el tipo de conocimiento que tú adquieras acá en una universidad o en una escuela, en un lugar de preparación para cualquier título que quieras ostentar, sí, es bueno, pero no está ahí. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y sigue diciendo, a un varón, ¿qué cosa? Vuelve a mencionar la misma palabra que leímos al principio. Perfecto. ¿Era perfecto Jesús? Sí, Él era perfecto.
Y a nosotros muchas veces se nos enseña que no podemos llegar a ser perfectos, que solo Él podía llegar a ser perfecto. ¿Por qué? Porque Él era Dios. No. Él pide que haya perfección también en ti y en mí. Pero esa perfección que Él pide que haya en ti y en mí, cuando nosotros lo leemos ahí, es progresiva. Es una perfección progresiva. No es que nace de la noche a la mañana. No es que nace repentinamente. No es que esa perfección nace cuando tú naces en el bautismo. No. Esa perfección es gradual y es progresiva. Así como menciona Apocalipsis 22:11. El que es santo, termina diciendo, santifíquese aún todavía. O sea, el proceso de santificación comienza cuando tú te entregas al Señor y termina hasta que Jesús viene. Hasta ahí termina. El conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Están leyendo? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, lo que mencionaba al principio. No, Jesús, Él es el Espíritu Santo, es el mismo Jesús despojado de naturaleza humana. Eso es lo que se está diciendo ahora en día. Hermano, hay mucho viento de doctrina. Hay muchas cosas que se están diciendo ahora en día. Y lo peor del caso es que hay algunos hermanos nuestros que se llaman de nuestra iglesia y en realidad están creyendo y aceptando algunas cosas que en realidad contrarían la doctrina que nosotros tenemos como pueblo desde hace tantos años atrás. Por eso tenemos que probar todo lo que se dice y nos dicen. Tiene que ser probado todo. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo tenemos que seguir la verdad? En amor. ¿Hay amor entre nosotros? ¿No fue el mandamiento que Jesús mencionó? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que haya amor entre nosotros. Pero no solo eso. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿Crezcamos en qué? Si hay unidad, y si ustedes quieren que haya unidad en esta iglesia, y si nosotros queremos que haya unidad en este lugar, en esta iglesia, tenemos que estar creciendo ¿en cuánto? En todo. ¿En conocimiento también, Adán? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y tú tienes que crecer en conocimiento mucho. ¿Por qué? Porque ya no voy a usar yo este micrófono, lo vas a usar tú aquí enfrente. Y no solo tú, muchos jóvenes también. Porque en algún momento nosotros vamos a ir quedando atrás, fuera, y otros van a tener que tomar el lugar de nosotros. ¿No cantamos un himno que dice que hay lugar en la amplia viña para todo labrador? ¿Sí? Amén. ¿Tú puedes seguir? En algún momento, dice Adán. Hermanos, así es. Unidad. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, anoten, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. ¿Cómo tiene que estar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Unidos. ¿Alguno de ustedes ha abierto el vientre, el estómago de un animal? ¿Ha matado alguna gallina, algún pollo? ¿Ha matado algún animal? Y cuando usted rompe, abre, ¿cómo están los órganos? ¿Están desconectados? No. Cada órgano está conectado entre sí por alguna membrana, pero ninguno está desconectado del otro. Pero todos esos órganos, ¿de quién reciben dirección?
¿Qué hay aquí? El cerebro, la computadora, lo máximo que hay en el cuerpo humano, la computadora, el cerebro. Todos los movimientos y todo lo que usted haga viene la dirección y la orden de dónde, de aquí va todo. Cada uno de esos miembros que hay dentro del cuerpo, esas membranas que hay ahí, todo eso que une a cada órgano está conectado ¿a dónde? Arriba, al cerebro. Nada hay que esté desconectado. Entonces, ¿cómo usted me puede decir que está conectada a Cristo y está conectado a Cristo si usted no hay unidad entre usted y los demás hermanos? Pero ya dijimos anteriormente, si tú piensas algo que la doctrina bíblica dice que no es así, tampoco yo voy a estar de acuerdo contigo. Podemos estar en la misma iglesia, podemos sentarnos en la misma banca, pero no voy a estar de acuerdo contigo. Leí un librito pequeño, es así un folletito. Alguien me dio varios folletos de esos. Y en la página final dice que debemos de hacer la cuerda y sabia decisión de esperar a Jesús. Bueno, de esperar el descenso del platillo volador que va a venir a buscar al pueblo del Señor. Yo me reí, digo, ¿qué cosa? Ahora dicen que Jesús va a venir en platillo volador. Es un grupo de hermanos y enseñan de que Jesús va a venir en un platillo volador y dan una cita. Yo me voy a buscar el libro y busco la cita. Primeros escritos, página 267. Cuando yo leo, sí, está escrito, pero no es un plato volador, es una nube. Tergiversan los textos y enseñan mal. Yo no puedo estar unido contigo, aunque tú digas que eres de la iglesia y aunque tú hayas nacido en la iglesia. Yo no puedo estar de acuerdo contigo en eso. Vamos a estar unidos en verdad si tú predicas y enseñas algo que la Biblia categóricamente dice, así es. Escrito está, vuelvo a repetir. Escrito está, así dijo ¿quién? Dios, Jehová. Sigue diciéndonos más aquí. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, lo que estaba hablando, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿La actividad propia de quién? ¿Acaso el estómago hace lo mismo que el páncreas? ¿Acaso el páncreas hace lo mismo que los riñones? Cada uno tiene su función. Cada uno de los órganos nuestros internos tiene su propia función. Pero ¿de dónde llegan las órdenes para cada uno de ellos? ¿De dónde llegan las órdenes? De aquí, del cerebro, la cabeza. ¿Y de dónde llegan las órdenes para la iglesia, para cada uno de los miembros de la iglesia? ¿De dónde vienen las órdenes? Que ya las tenemos escritas de allá arriba, de Jesús. Por eso Pablo utilizó esta figura del cuerpo para poder mostrarnos a nosotros lo que el Señor quiere, cómo debería de ser la unidad entre nosotros. La misma unidad que hay entre los órganos del cuerpo es la misma unidad que aquí nos pinta Pablo para mostrar cómo es que deberíamos de ser dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y note que lo que más dice acá. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Usted entendió ahí? Dice que los miembros del cuerpo, así como los miembros del cuerpo están unidos, los miembros en la iglesia tenemos que estar unidos, pero para una sola cosa, ir edificándonos. ¿En qué cosa? En varias, no solo en amor. Pero ahí termina diciendo en amor, sí, pero el conocimiento nos va a dar a conocer todo lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. ¿Acaso no fue lo que el Señor dijo en Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id. ¿A dónde? A todos los gentiles, a todas las naciones, enseñándoles
Enseñándoles qué cosa, que guarden todo lo que os he mandado. Todos tenemos que crecer en conocimiento. Y en conocimiento no solo para nosotros, sino para enseñar. Esto pues digo y requiero. Note, palabras de Pablo. Miren Pablo lo que dice. Yo no me atrevería a decir eso. ¿Y Pablo por qué lo dijo? Era un humano Pablo, ¿no? Sí, pero se atrevió a decir algo que yo no me atrevería a decirlo. Y yo creo que ninguno de nosotros nos atreveríamos a decir lo que Pablo dijo. No. Para eso, atreverme a decir lo que Pablo dijo, yo tendría que estar igual que Pablo, imbuido, lleno del Espíritu Santo. Porque él dijo algo ahí. Esto pues digo y requiero en el Señor. Note que él está diciendo que lo requería, pero en el Señor. Pero igual lo decía él, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Qué? Ajenos a la vida de Dios. ¿Qué quiere decirnos con esto? ¿Cuál es la vida de Dios? ¿Cómo vive Dios? ¿Qué hace Dios? Alguien me va a decir, bueno hermano, Génesis, al principio Él es creador y yo no puedo crear. Pues sí, también somos creadores porque tenemos la mente de Dios. Simplemente que nosotros no creamos como Él crea. Nosotros el ser humano creamos diferente. ¿Usted no ha visto esas grandes estructuras que el hombre ha hecho? ¿La pueden hacer los animales? ¿Algún animal ha hecho un edificio tan altísimo y tan pesado y tan simétrico que son, dependiendo de la arquitectura que tenga? ¿Quién lo hace nada más? El ser humano. ¿Acaso usted no ha visto las maravillas que hay construidas en la tierra? ¿Quién lo hizo? El ser humano. ¿Y por qué? Sencillo. Tú y yo somos y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos parte, no sé si usted entienda esto, pero yo lo he entendido así. Si usted no está de acuerdo conmigo en eso, pues no, usted no va a entender así. Pero nosotros tenemos el cerebro de Dios, solo que nuestro cerebro es diminuto así. El de Dios es grandísimo, porque solo Dios puede hacer las obras que Él ha hecho. Nadie las hace. Pero el ser humano, por tener eso diminuto de Dios en nosotros, tenemos los seres humanos la capacidad de hacer y de haber hecho maravillas en la tierra. Y usted puede negar y decir, no, entonces hermano, ¿qué cerebro tenemos? Dios no le pidió a ningún animal, a ningún grupo de animales que hicieran un arca. ¿A quién le pidió? A un cerebro. Porque Dios había dotado a ese cerebro con capacidades que solo el hombre posee y la mujer posee. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿La dureza de qué? ¿Su qué? Corazón. Cuando dice corazón, ¿es qué cosa? La mente. ¿Usted quiere leer algo? Ezequiel 36. No sé si lo tenga. Ezequiel 36. Miren ahí. Allá dice que es la dureza del corazón el problema de nuestra iglesia cuando no hay unidad. El problema de nuestras hermanas y hermanos en la iglesia cuando no hay unidad. Eso estriba ¿en dónde? En la mente. Aquí dice el corazón, pero en realidad es la mente.
Porque en nuestra mente decimos, no me pasa y no me pasa y no la paso y no lo paso. O sea, no me cae bien y no me cae bien, sea hombre o sea mujer, no me cae bien y no me va a caer bien. Haga lo que haga el hermano, haga lo que haga la hermana, a usted no le cae bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Y otro va a decir, porque somos humanos. Sí, somos humanos. Y por eso Dios con los humanos tiene que hacer algo. Aunque nos dotó de capacidades, de inteligencia, de sabiduría y de un cerebro diminuto, pero como el suyo, Él tiene que hacer un trabajo en ti y en mí. Mira cuál es el trabajo que Dios hace. No, aquí hay una predicación entera. Yo tengo un tema ahí grabado de esto. Verso 26. Y os daré corazón nuevo. Ezequiel 36, 26. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré. ¿Qué cosa? Corazón de piedra. ¿La hermana puede quitar el corazón de piedra que hay en la otra hermana para que la acepte? ¿El hermano puede quitar el corazón de piedra que hay en el otro hermano? ¿El otro líder puede quitar el corazón de piedra que hay en el otro líder para que se caigan bien y trabajen juntos? ¿Puede? No. Adán, no hay alguien que lo pueda hacer. Pero ¿quién tú encuentras que lo puede hacer ahí? Nuestro Señor. Amén. Sí, porque la expresión dice que es Él el único que puede hacerlo. De ahí ningún ser humano puede cambiar. Hermano, por eso es que la iglesia muchas veces fracasamos nosotros en nuestro intento de cambiar la iglesia, cambiar los hermanos. Hermano, cuando yo predico aquí, yo no pretendo cambiar a nadie. Simplemente yo hablo la palabra de Dios, pero yo no puedo pretender cambiar la mentalidad de ningún ser humano. ¿Por qué? Esa tarea no es mía. La tarea tuya y la tarea mía es presentar un escrito está, así dice Jehová, pero no puedes ir más de ahí. Solo hay alguien que puede hacerlo en ti y en mí. Y Él dice, vamos a leer otra vez, os daré corazón nuevo, os daré, noten la expresión, es Dios, y pondré, es Dios, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré. ¿Quién lo quita? ¿El corazón de qué? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo efectúa? Dios. ¿Algún ser humano puede? Ninguno. Y muchos predicadores, muchos hermanos y muchas hermanas y muchos ancianos, muchos líderes, muchos pastores han fracasado queriendo cambiar la iglesia. Jamás. Esa obra de cambiar la mentalidad, las capacidades y todo lo que el ser humano es, eso únicamente lo hace ¿quién? Él, el mismo Dios. Volvemos. Efesios. Solo Él puede cambiarnos. Solo Él. Seguimos ahí en los textos. Estamos para terminar. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, note que tiene que haber sensibilidad en nosotros, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es lo que nos hace que cometamos toda clase de impureza? ¿Qué cosa? Ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Lascivia. ¿Usted quiere buscar en su diccionario bíblico, en su diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? Yo lo tengo aquí. ¿Qué es lascivia? Y tengo aquí la copia, así que no puedo decir que no, porque no me gusta decir nada que yo no compruebe. ¿Qué es lascivia? El término lascivia hace referencia al deseo sexual que siente una persona y la lujuria sin control. ¿Lujuria sin qué? Sin control. Eso dice el diccionario.
Aquí encontramos la palabra en la Biblia, y esto es lo que define el diccionario de lascivia. Y noten que la lascivia es el problema que tenemos ahí de cometer cualquier cosa sin control, cualquier maldad. No podemos volver, toda clase de impureza, toda cosa impura que haya en nosotros, el resultado es porque hay en cada uno de nosotros ¿qué? Lascivia. ¿Se tiene que eliminar? Sí. Se entiende por lascivia a aquella persona que no tiene la capacidad de mirar al prójimo de otra forma que no sea morbosa. Otra palabra. Sintiendo deseo sexual por este o por esta. Esa es lascivia. ¿Cómo miran? ¿Cómo miramos? ¿Cómo ven? ¿Cómo vemos los hermanos a las hermanas dentro de la congregación? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque la palabra está ahí. Y dice que es uno de los males en nuestra iglesia, en nuestro comportamiento. ¿Cómo nos miran las hermanas? ¿Cómo miramos a las hermanas? ¿Cómo miramos a los hermanos? ¿Cómo nos miramos unos entre otros? ¿Es algo que yo estoy diciendo? ¿O simplemente estoy hablando lo que la palabra de Dios dice? Yo estoy sacando la palabra que está ahí. Lascivia. Y dice que la lascivia es la razón por la cual se cometen con avidez toda clase de impureza. ¿A dónde? Pablo le está hablando. ¿A quiénes? A los efesios. ¿Los efesios eran de la iglesia o eran gente del mundo allá afuera? ¿Eran de la iglesia? ¿No era de la iglesia? ¿La iglesia de los Éfesos? Sí. Entonces, ¿a quién estaba hablando Pablo? A la iglesia. No le estaba hablando a la gente de afuera, que no conocían de Biblia. No, estaba hablando a su iglesia. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros no hemos aprendido eso. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, si nos enseñó Cristo a través de su palabra, eso no va a existir en su iglesia, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué cosa? Hermano, en la manera pasada de vivir, o en el tiempo antiguo de vivir tuyo y mío, allá podíamos haber sido todo lo que hubiéramos sido, pero aquí dentro de la iglesia, ¿no que sabemos nosotros que todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas? ¿Así es o no es así? Entonces, ¿tiene que haber lascivia en nosotros? Si todavía hay en alguno de nosotros, pues no seremos salvos, porque es impureza. Y en Apocalipsis 21, 27 dice que no entrará en ella, en la santa ciudad, nada que hace abominación, o sea, impureza, ni mentira, sino solamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces no podemos ser lascivos más si lo fuimos en el pasado. ¿Por qué es que hay muchos problemas a veces dentro de la iglesia? De pecados que no deben de aparecer dentro de la iglesia, pero sin embargo muchas veces suceden. ¿Por qué? Por la lascivia. Ahí está, Pablo lo está diciendo, yo no lo digo, yo no lo escribí. Yo no escribí la carta a los Efesios, la escribió Pablo. Seguimos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Santidad de la verdad? Sí. ¿Qué dijo Jesús? Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, ¿Jesús puede librarnos de la lascivia? ¿Puede Él librarnos? Sí, Él puede librarte y puede librarme y puede librarnos a todos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de quienes, de los otros. Lo que ya dijimos. El cuerpo, dentro, los órganos están unidos entre sí. La iglesia, los miembros, tenemos que estar unidos entre nosotros, entre sí.
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Claro, ahí para sacar muchos temas en todo eso. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ya terminamos, falta muy poquito. Ninguna palabra ociosa, corrompida, salga de vuestra boca. ¿Qué cosa? En otra parte, Pablo dice que no seáis bilingües. Bilingües es lo mismo. O sea, dos vocabularios. Un vocabulario tengo para el trabajo y otro vocabulario lo tengo para la iglesia. Y otro en la casa contra mi esposa o contra mi esposo. Bueno, las que son casadas. No estoy diciendo esposo conmigo en el término que a veces se malentiende. Los que son casados y casadas, yo creo que entendemos ahí lo que se está diciendo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La iglesia tiene que compartir, debemos compartir. Ninguna palabra corrompida, ociosa salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la salvación. ¿Cuál es uno de los sellos? ¿Cuál es uno de los sellos? ¿Y por qué digo uno de los sellos? Porque hay otro sello también. ¿Cuál es el otro sello? ¿Cuál es el otro sello? El sábado es uno de los sellos. Y el Espíritu Santo es otro sello. Un sello visible y otro sello invisible. Con el Espíritu Santo tenemos que ser sellados para el día de la redención. Y no debemos de contristarlo, entristecerlo. Quítense de vosotros toda amargura. Note, consejo para nosotros, para todos. Quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Volvemos otra vez a casi lo mismo. Malicia. Anteriormente leímos, ¿qué palabra? Lascivia. No tiene que haber entre nosotros, hermanos y hermanas. Y no tiene que haber tampoco entre nosotros malicia. Otra vez el diccionario. ¿Qué dice aquí? Intención solapada. Solapada es secreta, discreta, ¿no? Encubierta. Intención solapada. De ordinario, maligna o picante, con que se dice o se hace algo. Malicia. ¿Cómo yo miro a la esposa del hermano fulano? ¿Cómo yo miro a la esposa del otro fulano? ¿Cómo la esposa del otro fulano me mira a mí? ¿Cómo la esposa del otro fulano te mira a ti? Malicia. Bueno, ahí está la definición en el diccionario. Para concluir, antes sed benignos unos con otros, benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Tenemos misericordia nosotros con los hermanos y hermanas que fallan? ¿Tenemos misericordia? Esa no merece estar en la iglesia. Ese no merece estar en la iglesia. Sáquenlo, bórrenlo, cierren la puerta y no lo dejen entrar. ¿Esa es misericordia? ¿Usa de misericordia la iglesia o ha usado de misericordia la iglesia con muchos hermanos que han sido borrados y sacados por solo creer algo diferente? No. Han sido sacados y corridos y echados afuera. Y han tenido que reunirse. Ay, vean dónde y qué es lo que hacen. Y después, nosotros mismos, la iglesia, los calificamos de separatistas,
El hermano mencionaba algo de esto en la mañana. Divisionistas, separatistas, de todos los istas que hay. Pero ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? Nosotros, la iglesia. Los corrimos, los sacamos y no fuimos misericordias con ellos. Sí, porque creen algo diferente. Un hermano me habla un día y me dice: hermano, quiero hablar con usted. ¿Puedo ir a su casa o viene a la mía? ¿Y saben quién era un hermano de esos? De los que creen que Jesús va a venir en un platillo volador. Bueno, no pudimos juntarnos y no pudimos hablar. No porque yo no haya querido, sino porque no ha habido el tiempo y no hubo tiempo. ¿Tengo que usar de misericordia si yo hablara con este hermano? ¿Tenemos que usar de misericordia nosotros? ¿O lo vamos a rechazar y lo vamos a votar y lo vamos a decir: tú no tienes salvación, tú estás perdido o estás perdida? ¿Le dijo eso Jesús a la samaritana? 5 maridos has tenido, así que tú ya estás perdida, estás desahuciada de la salvación. ¿Eso le dijo? No. Pero nosotros sí le cerramos la puerta a los hermanos y hermanas. ¿Hizo algo malo? Inmisericordias. Y aquí dice: antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿Me perdonó el Señor? ¿Cuánto me ha perdonado a mí el Señor? Hermano, los pecados que tú has cometido, los pecados que yo he cometido, es para que yo no sea salvo. ¿Hay algún ser humano que merezca la salvación? Ninguno. Pero seremos salvos porque Dios es amor y es misericordioso y es paciente y quiere que cada uno de nosotros lleguemos a la unidad para ser perfectos en Cristo. ¿Dónde? En la iglesia. Y como la Biblia no fue escrita con capítulos, Efesios 4:32 no terminó ahí, sino que siguió en el 5:1. Sed pues, el último texto, para terminar ya. Sed pues imitadores. Pablo dijo que fuéramos imitadores ¿de quién? De Él, como Él de Cristo. Pero ahora Pablo dice acá: sed imitadores de Dios, como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar? ¿A quién tenemos que imitar? ¿A Pablo? Bueno, podemos imitar a Pablo. Pero Pablo, ¿a quién imitaba? A Dios. Por consiguiente, él aquí dice: ser imitadores ¿de quién? De Dios. Y si nosotros vamos a ser imitadores de Dios, entonces tiene que haber entre nosotros mismos amor los unos con los otros. Amor, no lascivia, no lujuria, no, ¿cuál es la otra palabra? Malicia. No. ¿Hay hermanos celosos en la iglesia? ¿Hay hermanas celosas en la iglesia? ¿De quién son los celos? ¿De Dios o del diablo? ¿Pero quién tiene la culpa? ¿Quiénes tenemos la culpa? Depende tú cómo miras a tu hermano, a la hermana en la iglesia o al hermano en la iglesia. Esos son los problemas donde se originan los celos. Pues no demos lugar a eso. Debemos de ser uno, como el apóstol dice aquí, en unidad en Cristo, para que la iglesia entonces crezcamos en lo que el Señor quiere que crezcamos, en número, en gracia, pero también en más, en ser perfectos, en llegar a la perfección. La unidad en Cristo nos va a llevar a la perfección, porque si no llegamos a la perfección, ya encontramos ahí, no podemos ser salvos, seremos perdidos. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ser perdido, sino que estamos aquí para aprender de Dios y para ser salvos. Mirad a mí y sed salvos, dijo el Señor, todos los términos de la tierra. Que Dios los bendiga. Amén. Agradecemos a nuestro hermano por compartir con nosotros este tema bastante interesante para nuestras vidas, hermanos. Amén. 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 Así que vamos a ahora estar de pie y a entonar el himno 241.
que quieran arrodillarse, tenemos para hacer la última oración. Amante Padre, gracias te damos por esta bendición que nos has dado de haber abierto tu palabra en las palabras que Pablo escribió en Efesios capítulo 4. Esperamos que hayamos aprendido mucho de este capítulo y de las enseñanzas de Pablo, no porque hayan sido enseñanzas de él, sino lo que él aprendió de ti y que él transmitió para cada uno de nosotros. Ahora, Señor, te ruego que nos ayudes para poder entender tu palabra y que nosotros aprendamos y empecemos en esa dirección que la Escritura, tu Escritura menciona, llegar a la perfección en Cristo Jesús, en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestras obras, en todo lo que hacemos en nuestra vida, que lleguemos a perfeccionar nuestro carácter y así un día podamos estar preparados para encontrarnos contigo e ir a vivir por la eternidad en las mansiones celestiales. Gracias te damos, no porque hayan méritos en nosotros, sino los méritos de Jesús, nuestro Salvador, a quien sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Hermanos, ha dado fin este programa y ahora vamos a prepararnos para el siguiente programa.